Bueno, hermanos, perdón, tomen asiento. Y si tienen ya Amós abierto, solamente corren 2, 3 páginas y vamos al libro de Jonás. Vamos a estar compartiendo este tiempo de exposición bíblica en el libro de Jonás y vamos a estar viendo casi todo el capítulo 1 en la mañana de hoy. Pastor me dio a escoger los atributos y yo le decía cualquiera, porque todos, obviamente ninguno va a dar crédito que en una hora podamos exponer un atributo de Dios. Imagínense eso, no tiene sentido. Así que todos son igual de difíciles, pero yo lo que busqué es que veamos en una exposición bíblica, a la luz de un pasaje, de una prédica expositiva, podamos ver el carácter de Dios en este pasaje. Cada libro suena distinto y hay aspectos de cada pasaje que nos suenan más a la soberanía de Dios, a la omnipotencia de Dios. Y yo creo que en este pasaje el Señor nos conceda luz y podamos ver la omnipresencia de Dios y que podamos ver este glorioso atributo, que de nuevo no hay unos mayores que otros. Dios es santo y es santamente amoroso y todos se combinan y nunca cambia en ninguno de los que podamos ver. No quiere decir que en el Antiguo Testamento vamos a ver un Dios más airado y más justo que en el Nuevo Testamento. Él es totalmente inmutable, lo cantamos hace un momento. Y también podemos ver que incluso los profetas, incluso en actos rebeldes, como vamos a ver hoy, como en el caso de Jonás, ahí también está el Señor. Y está obrando y actuando, no solamente para Él. La Biblia fue escrita hacia este pueblo, pero para nosotros, sin duda. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir a todo el consejo de Dios para poder y deslumbrar cada uno de los atributos de Dios. Porque al final el Señor nos ha dado para nosotros, para que podamos entenderlo, para que podamos ver las maravillas de su gracia. Él nos ha dado a conocer, dice Juan 1:18, Él nos ha dado a entender estas verdades. Nos las reveló, está en un libro, así que necesitamos ir a Él para poder entender sus virtudes, para poder entender sus atributos, para poder no solamente entenderlo, sino obedecer y apreciar cada uno de estos. Así que yo les invito a que inclinemos nuestros rostros y acudamos todos a nuestro Dios, que nos hable, nuestro buen Dios. Señor, no hay lugar donde nos podamos escapar de tu presencia, Dios. Tú conoces enteramente quiénes somos nosotros. En el cuarto más oscuro, en el lugar con más luces, tú sabes verdaderamente quiénes somos nosotros, Señor. No hay lugar donde nos podamos escapar de tu presencia, Señor, y de cada uno de tus atributos, de tu justicia, de tu santidad, de tu poder, Señor, de tu amor. Principalmente también podemos pensar en esta gloriosa verdad. No hay lugar donde nos podamos escapar de tu misericordia, Señor, porque tú nos has guardado, Señor. Y que esto sea un aliento para nuestros corazones débiles y poder entender de que tú estás resguardándonos, que tú estás protegiéndonos, que tu misericordia nos alcanza aún en nuestra profunda miseria. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque tú eres eterno. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, porque estás haciendo y haces en nuestra vida, Dios. Yo te ruego, papá, por favor, habla a nosotros, Señor. Habla a cada uno de los que estamos acá presentes. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este libro de Jonás, claramente no pienso en 45 minutos, 40, extender y que entendamos qué es la omnipresencia de Dios o exponer todo el libro de Jonás.
Pero yo creo que en este primer capítulo, yo creo que Dios está revelando ápices. La revelación del Señor ha sido siempre progresiva, siempre nos da pequeños pistas para que podamos entenderlo en todo el contexto de la Biblia. Y sería necio de decir que acá se habla de todo, o en el Salmo 139 se habla de toda la omnipresencia de Dios. No, está en todo el consejo de Dios. Pero que Dios nos permita hoy, por medio de este pasaje, poder ver algo de la omnipresencia de Dios, un aspecto, y que esto sea un alivio para nuestros corazones, no solamente intelectual, sino que derrita a nuestros corazones. Este sermón se llama Allí estás tú, en todo lugar. Este es el lugar donde el Señor está habitando, en todo lugar. Allí estás tú. Y que nosotros podamos ver que este Dios soberano, este Señor nuestro y Salvador, está buscando constantemente, intensamente, buscando y metiéndose en lugares donde uno diría, no, acá no podría haber la presencia de Dios, para poder que todo hombre se arrepienta y reconozca que Él es el Señor y Salvador. El Señor, de nuevo, está buscando que todos se arrepientan, y es intencional la palabra buscando, porque la iniciativa nuestra es escondernos siempre por nuestro pecado. Es ¿qué hicieron Adán y Eva? Lo primero, se escondieron. ¿Qué está haciendo Jonás? Hoy lo vamos a ver, se esconde por causa del pecado, por causa de la ignorancia, por causa de nuestra mente pequeña y pensando de que podemos escondernos de Dios. Pero el Señor nos está buscando, y buscando que nos arrepintamos y que reconozcamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Este libro de Jonás por siglos ha estado recibiendo ataques acerca de su autoría. No pretendo hablar todo de Jonás, pero yo creo que es una historia que todos conocemos y que todos le hemos contado a nuestros hijos, y que posiblemente queda ahí como en una linda historia, y podemos tararear canciones que tenemos en nuestras cabezas ahora acerca de Jonás, qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo. Incluso algunos críticos dicen que es una parábola más, y que es una historia con una moraleja y que no es algo literal. Pero nosotros entendemos y afirmamos que esto es palabra de Dios, que es un hecho verídico. Incluso mitología griega ha replicado estas historias, y pueden buscarlo, no tiene mucho sentido, pero Perseo libera a Andrómeda de un pez gigante, y uno ve semejanzas, porque también hay semejanzas con historias parecidas a la de Job. También hay historias parecidas a la de incluso algún Mesías, pero todos son imitaciones de una verdadera, y eso no quita de que esto sea real, y que realmente hubo un pez, y que realmente estuvo 3 días como el Señor dice acá. Y esto nosotros nos debe traer alivio cuando leemos esta palabra, de que no es un invento, que no es una fábula, y que no es una historia inventada solamente para niños. Jonás y la historia no fue inventada para que simplemente le cantemos y entretengamos a nuestros niños antes de dormir. Es una palabra de Dios para nosotros, para que entendamos los atributos de Dios y todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y posiblemente han surgido preguntas y diciendo cómo alguien puede vivir 3 días dentro de un pez. ¿Cómo una ciudad entera de más de 600,000 habitantes se puede convertir con solamente 3 palabras? Incluso dice la palabra en Jonás que incluso las vacas se arrepintieron. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Puede ser simplemente algo poético, una historia. ¿Cómo una planta, ustedes se acuerdan dónde se esconde Jonás, puede crecer en un solo día? No tiene sentido. Eso es una historia inventada. Pero es sumamente importante que nosotros traiga consuelo que después de miles de años en este registro bíblico no ha cambiado una sola palabra, y que podemos acudir a ella y saber de que es inalterable, porque es la palabra de Dios. Y esto da de ánimo, es una roca firme para nuestros corazones que fácilmente se pueden resbalar en estos comentarios y no ir con suficiente autoridad a esta palabra y decir, es palabra de Dios. Jesús mismo citó a Jonás, y esto nos da una autoridad de que si Él lo citó, también le está dando esta autoridad en Lucas 11:29. Lo pueden tomar nota para que lo busquen después.
Cuando cierta multitud se aglomeraba, comenzó a decirle en el pasaje paralelo también en Mateo 12, 39, allí dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Jesús no solamente lo cita para defender algo, sino que también con una intención, también para defender el hecho histórico, porque es algo verídico, es un hecho histórico. Así como los 3 días de Cristo también son verídicos, y esto nos trae alivio a nosotros. Y que nosotros pensemos y prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Este es un hermoso libro que podemos leer en menos de 15 minutos. Y les animo que esta semana lo lean. 15 minutos, no más. Así, y para que el Señor nos dé claridad, comprensión apropiada del verdadero Dios viviente, este Dios soberano, justo, misericordioso, benevolente, paciente, pero también hoy puntualmente pensamos en este Dios omnipresente. Y si todos entendemos, ha sido porque el Espíritu Santo nos ha dado este entendimiento por la gracia de Dios, y que nos dé entendimiento de que Él está en todo lugar, de que Él está presente en todo lo que hacemos, activo justamente en su obrar, en su creación. Esto entendemos que Dios no cambia, nosotros sí cambiamos, y de hecho cambiamos el entendimiento y queremos crecer y necesitamos crecer en el entendimiento de este Dios vivo, de este Dios santo. ¿Cómo entender este atributo único en la deidad de Dios que no comparte y no podemos entender relación alguna como esos atributos? Pero claramente el Señor nos va a traer luz y nos da entendimiento justamente de lo que Él quiere hacer, con el propósito con el cual envió su palabra. Él la va a cumplir en cada uno de nosotros. El Señor habla de este profeta Jonás. Este es claramente un libro profético, pero es curioso que en todo el libro profético de parte de Dios solamente se hablan 5 palabras. Y de resto es toda una historia del profeta y principalmente de Dios. Entonces es curioso que este libro profético solamente contiene estas palabras: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese es todo el contenido profético de parte de Dios al pueblo. De resto está hablando de un suceso, narrativa, poesía, de cómo este hombre está actuando a la luz de lo que el Señor le ha mandado y cómo responde el pueblo. Entonces nosotros podemos entender que todas las cosas que suceden en la Escritura son para nosotros también, porque nos ayudan a poder vivir a la luz o no vivir a la luz de cómo ellos vivieron. Justamente el Señor nos lo ha puesto para eso. Donde el protagonista de este libro y de toda la Biblia es Dios, sin duda, que permite cosas milagrosas como las que hemos escuchado, y que es soberano sobre toda la creación, pero principalmente yo veo que Él está y habita en todas partes. No solamente en el lugar santo, en la morada de Dios, sino que Él está en lo profundo de cada uno de los lugares donde es su creación y que nosotros ni siquiera conocemos. Y nosotros poder entender que Dios está en control de todo, sobre el viento, sobre el mar, sobre los corazones de estos hombres, sobre el universo, sobre cada molécula, sobre nuestro espíritu. Y Él hace lo que le place con su creación y puede habitar claramente en toda su creación. Nosotros vamos a dividir este pasaje rápidamente, desde el 1 al 3. Es donde yo veo, y yo quiero poner un título a esta primera parte, es que no podemos escapar de su presencia. No podemos escapar de su presencia. Y del 4 al 16 estamos viendo distintas cosas que suceden en estos marineros, en la vida de Jonás. Pero principalmente es que no podemos escapar tampoco de su cuidado. No podemos escapar, por primera parte, de su presencia, y mucho menos, claramente, y por misericordia, no podemos escapar de su cuidado. Vamos a leer la palabra de Dios y que sea ella la que nos exponga luz a nuestros corazones. Jonás 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive,
la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a hacer una pausa acá pensando en el primer punto. No podemos escapar de la presencia del Señor. Pensemos que este profeta está representando a Dios de cierta manera, hablando de parte de Dios, hablando de lo que Dios es y lo que Dios le permite. Y dice, pero muy pocas palabras vemos que dice ahora de parte de él, solamente lo que le manda decir en Nínive. Y lo que él le dice, levántate, ve a Nínive, y podríamos hacer una pausa, levántate, él está escuchando esas palabras, esta orden directa del Señor, y él se levanta por ahí feliz. Pero cuando escucha, ve a Nínive, ya cambia la situación, y podríamos pensar de que empieza a actuar un poco más lento, a no entender, porque el profeta, ¿a quién hablaba? Al pueblo de Dios. Pero él está diciendo que le hable a un pueblo ajeno al pacto, ajeno a lo que normalmente está acostumbrado. Y él medita en esta orden, y el actuar inmediato de él es desechar eso, no obedecer a Dios. Y vagamente, ridículamente, lo que hace es huir de esa orden, porque él no entendía por qué puntualmente el Señor lo estaba mandando a otra nación que no fuera la que él puntualmente habitaba. Seguramente han escuchado de la maldad que había en Nínive. Decidió deliberadamente no ir a entregar el mensaje del Evangelio. Pero el mismo libro nos da respuesta más adelante de este argumento. Y si ustedes van al capítulo 4, terminando, una sola hojita, 4:2, dice, porque la respuesta y la conclusión de Jonás es que él huyó, porque dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, Él dice, yo no fui porque yo sabía que tú los ibas a perdonar, pero eso no es ninguna excusa, claramente. Él entendía, cierro comillas, quién es Dios, pero decidió no obedecerle. Entendía algunos aspectos de la compasión, rico en misericordia, lento para la ira, aspectos del carácter, pero decidió, curiosamente, olvidar otros, como la omnipresencia de Dios, puntualmente. Pero Jonás, el verso 3, se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, escondiéndose inocentemente, como Adán, como mi hija, cuando quiere esconderse, esconde la cabeza y el cuerpo está así, se escondió de la presencia de Dios, Jonás. Así lo hacemos muy probablemente nosotros. Leímos el Salmo 139 y a mí me gusta por ahí pensar en esta gloriosa verdad. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo al Seol, a lo más profundo, allí también estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto de la tierra, allí estás tú. Y esto posiblemente Jonás quiso omitirlo, o por causa de su pecado no lo entendía. Le costaba pensar cómo Dios iba a perdonar a este imperio opresor. Y no solamente malvado, en extremo violento, cruel, famoso por infundir torturas a sus oponentes, de donde incluso le arrancaban la lengua o los metían en hornos a aquellos prisioneros. Y él dice, ¿cómo vas a perdonar a este pueblo? Y pretende sentar a Dios en el banquillo, como dice C.S. Lewis. Pero Jonás hace lo contrario, va en otra dirección contra la orden del Señor y empieza a descender a un puerto. Paga su pasaje a donde lo lleven, literalmente dice, lléveme en donde termina el mundo. Lo más lejos que para su entendimiento, de donde, y no, es curioso que no solamente es más lejos, sino más lejos de donde el Señor me mandó. Si yo tenía que ir para la Patagonia, mándeme en arriba. Va totalmente contramano a lo que el Señor le había ordenado, de un extremo a otros. Tarsis posiblemente hoy se conoce como el sur de España, era lo conocido en ese tiempo, ¿no? El oriente atraviesa, todo el Oriente Medio atraviesa el Mediterráneo, huyendo ridículamente de la presencia del Señor. El Salmo 139 dice, aunque yo tome las alas del alba,
Y eso podríamos pensar, aunque yo esté cruzando el horizonte, allí también estás tú. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que Jonás claramente no entendió o no quiso entender. Ya podemos pensar en muchas aplicaciones y podríamos quedarnos acá hablando de todas esas verdades que vemos en este pasaje. Nosotros como cristianos, como entendemos la palabra de Dios, también a veces, por conveniencia, yo creería, omitimos aspectos de Dios y actuamos en contra de lo que el Señor nos dice, no solamente, sino de lo que el Señor es. Y podemos decir, sí, Dios es amor, Dios es lento para la ira, como dice Jonás, Él es misericordioso, pero conscientemente acallamos nuestra conciencia, mintiéndonos en la realidad de que también Dios es un Dios justo, santo, lleno de ira por el pecado y que no podemos huir de la presencia de Dios y que no hay nada lejos de su mirada, de que Él pueda estar atento de lo que estemos haciendo o no. Los reformadores incluso lo catalogan en una frase que por ahí la han escuchado, que se llama coram Deo. ¿La han escuchado esa palabra? A mí me encanta esta palabra porque denota lo que, es decir, estamos viviendo activamente en presencia de Dios. Yo quiero agradar a Dios porque Dios está en mi trabajo, Dios está en el cuarto más oscuro, Dios está en este lugar más, y yo quiero hacer todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria, pero Dios está presente en todo, en absolutamente todo. ¿Cómo no va a ayudarnos a entender esta gloriosa verdad a nosotros como creyentes? Porque intentamos a veces ocultar esta gloriosa verdad de que Dios está en todo lugar y que debemos vivir para la gloria de Dios, porque no solamente porque me está viendo, sino porque Él es santo. Y si primeramente Dios está en nuestros corazones, no literalmente en nuestros corazones, en nuestra vida habita el Espíritu Santo, también nosotros tenemos que entender que tenemos que glorificar con cada acto. Podríamos pensar en los pecados más vulgares como en los pecados respetables que a veces habitamos. Dios está presente también. Cuando actuamos en chisme, en glotonería, que uno diría, bueno, no es tan pecador como aquel adúltero. Estamos en presencia activa y para Dios es exactamente lo mismo. Nosotros vivimos, hermanos, en una presencia activa y nosotros vivimos y debemos vivir para obedecerlo en todo momento y para actuar para su gloria. Pablo vivía también de esa manera. Claramente era un pecador, como cada uno de nosotros, pero él vivía pensando en cómo poder glorificar a Dios y poder no solamente vivir, sino vivir para el llamado que el Señor lo llamó. No podemos huir, hermanos, primero de la presencia y del llamado de que el Señor nos ha hecho. Y el llamado del Señor fue: ve, a pesar de que ellos son malos, son pecadores, pero es porque queremos obedecer a Dios. Ve y perdona a tu hermano a pesar de que es un insoportable, porque la Biblia dice que hay insoportables en la iglesia. Tenemos que soportarlos. Posiblemente yo sea alguno de esos en la iglesia donde yo sirvo, pero tenemos que amarlos. Y el Señor, no solamente porque me nazca, sino porque es una orden del Señor también. Pablo, obedeciendo al llamado, dice: yo fui por toda Europa y todo lo conocido. He predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo, dice. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y lo que no lo han oído entenderán. Ese es el llamado, y él no se negó a decir: no, solamente para los romanos, solamente para los judíos, para todo el mundo. Esta es la actitud de Pablo, pero no solamente de Pablo, sino de Cristo. Él, siendo Dios, ha decidido venir a entregarse por su creación, por nosotros. Nosotros muchas veces no lo hacemos por comodidad, por conveniencia, por egoísmo, por ser selectivos, pero podríamos decir, o Jonás hubiera dicho: el pueblo de Israel sí merece salvación, el resto no.
Y claramente esto fue lo que pasó primeramente por su cabeza. ¿Cómo vas a perdonar a esto? A los que por ahí entran a la iglesia y no huelen tan bien y están pasando pidiendo comida, para ellos también. Para ellos, el Señor, hay salvación y nosotros no tenemos que pensar si es redimible o no. Solamente le corresponde al Señor. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio. Nuestra tarea es poder pensar en que Dios nos da una orden y poder claramente cumplirla. Jonás es el contraste claramente de Cristo. Vemos en el transcurso de todo el libro, ustedes van a ver cómo justamente, si bien nos da un ejemplo de lo que iba a pasar con Cristo, nos está mostrando un contraste claro. El Señor hace lo que le place, hermanos. El Señor obra como Él quiere. Si nosotros pensamos en esta primera parte, no podemos, hermanos, escapar de la presencia de Dios. No podemos escapar del propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos va a dejar muy claro en este pasaje cómo si Él determinó algo para este pueblo, lo va a cumplir, con Él o sin Él. Pero en este caso va a ser con Él porque lo determinó a ser así. Y como el Señor dijo, si ustedes callan, hasta las piedras van a hablar. Usó una burra para poder hacerlo. Él puede hacer lo que Él le plazca porque sus propósitos son perfectos y Él va a hacerlo. Entonces nosotros podemos entender, entendiendo el atributo de Dios, de la omnipresencia, es que nosotros jamás vamos a poder huir de su presencia. Jamás vamos a poder huir de su propósito. Vamos a pensar en el siguiente punto, del 4 al 16, y es una historia bastante conocida. Vamos a leerla por partes para no ir leyendo todo el pasaje. Y dice el verso 4 hasta el 6, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Los marineros notaban claramente que esto es una tempestad distinta. Ellos vivían de eso y ellos dirían, esto no es normal. Ellos tenían un barco finicio que se preparaba justamente para recorrer largas distancias y notaron, hay algo raro acá. Los marineros paganos comenzaron a orar a sus dioses, al dios del mar, al dios o de la guerra o de la conquista, porque se separaba así los politeístas y cada uno podría unirse como una especie de sindicato, porque tenía que ver literalmente con sus oficios también. Y ellos oraban a sus dioses y veían que Jonás estaba apático a esta situación, estaba durmiendo, estaba descendiendo en lo más profundo del barco dormido. Vieron su indiferencia escondido de Dios. Y eso es lo que estaba intentando hacer supuestamente. Todos se pusieron a orar a su Dios y supusieron que algún Dios estaba enojado, porque seguramente y le preguntan, posiblemente sea tu Dios. Órale a tu Dios, que posiblemente sea el que esté enojado o que nos ayude a poder salir de esto. Y le animaron a que orara, incluso los paganos a él. Invoca a tu Dios y tiran las suertes para ver quién era justamente el que había pasado. El verso 7 dice, y cada uno de sus compañeros dice, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Querían saber qué se dedicaba, qué hacía, de dónde venía, para saber de dónde era su Dios, como les decía, como una especie de sindicato. Me imagino que todos estaban desesperados, hablando al mismo tiempo. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué religión? ¿Cuál es tu rublo? ¿Cuál es el alcance de tu Dios? Porque si era del mar, llegaba hasta ahí, no tocaba la tierra. Pero si era de la tierra, llegaba hasta ahí. Y ese es el límite que tenían estos dioses con minúscula. Y él le respondió, verso 9, yo soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos,
que hizo el mar y la tierra. ¿Qué se les viene a la cabeza acá? Todo, absolutamente todo. Y vino gran temor sobre ellos, sobre los impíos, vino gran temor, porque ellos entendieron en primera instancia que no se trataba de un Dios pequeño, se trataba del Dios del cielo, del mar y de la tierra. Y que él estaba huyendo, porque posiblemente cuando se subió había hablado que estaba huyendo de su Dios, y dijo, bueno, por ahí en el mar no lo va a perseguir. Tiemblan de temor literalmente. Ellos lo primero que entendieron es que este era el único Dios que no tiene límites, que no tiene una jurisdicción, y que no es que no le llega la señal allí donde está. Ustedes han visto El Señor de los Anillos, por ahí si no, hay un ojo que es el de Sauron. Allá está atrás un fan, levantó la mano. ¿Qué pasa con este ojo? Donde hay una esquina ya no ve. Cuando se pone el anillo, ahí empieza a ver. Pero nuestro Dios claramente no es como ningún Dios con minúscula inventado. No hay jurisdicción donde el Señor no pueda ver, no pueda llegar a alcanzar. No podemos olvidar esta verdad, es que el Señor es omnipresente. Él está en cada aspecto. La tormenta claramente no era un castigo. Dios no es un Dios malo. Es un medio, un propósito que el Señor está usando para que Él entienda y que nosotros entendamos por medio de esta historia. Él es soberano sobre el viento, sobre el mar, sobre los corazones de estos incrédulos, sobre cada molécula, y las usa para mostrarle a Jonás y a cada uno de nosotros que no podemos huir, hermanos, de la presencia, y que Él nos persigue con su amor, justamente para que nosotros entendamos quién es Él. Para Jonás, si nosotros lo vemos de una forma poética, si ustedes ven el libro, él está descendiendo. Desde que se monta empieza en declive. Y el temor, por el contrario, de los impíos está aumentando y están empezando a creer en este Dios. Y este es el Dios. Dios permitió todo esto incluso para la salvación de estos hombres. Usa la tormenta para confrontar, usa al capitán para que ore, usa a los marineros, incluso usa medios paganos como echar la suerte para determinar y que ellos entendieran que había sido Jonás el que está escapando de la presencia de Dios. Y no solamente para mostrarle a Jonás que no se puede esconder, sino para salvar a estos chicos que estaban aquí. Y no solamente aquí, sino en Nínive, y salvar estas 600,000 posiblemente almas. No podemos escaparnos de la presencia, del propósito y de la misericordia de Dios, del alcance de la misericordia de Dios en nuestras Biblias. Hermano, la Biblia de nuestras vidas, la Biblia no se trata de nosotros, se trata de poder entender a este Dios, de poder conocerlo, de lo que Él se ha revelado para nosotros responder en adoración. Los hombres, dice el verso 10, continuando la lectura, se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios, por lo que les había declarado. 11. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno a vosotros, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Pues yo sé que por mi causa, dice, ha venido esta tempestad sobre vosotros. Él era consciente de que Dios lo estaba buscando y que él estaba en desobediencia. Los hombres, verso 13, se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido. Ellos estaban arrepentidos y diciendo: vamos a llevarlo allá para que puedas arreglar la situación. Pero no solamente por lo que estaban pasando, estaban intentando remar, llegar allá. Dice un comentarista: de toda la experiencia de Jonás aprendemos que inicia un proceso de descenso. Todo va para abajo. Lo que sucedió físicamente ilustra lo que estaba aconteciendo espiritualmente en su vida. Jonás, verso 3, descendió a Jope. Verso 3, entró a la nave. Verso 5, había bajado al interior de la nave. Verso 15, más adelante,
lo echaron al mar y sigue bajando. Y incluso en el 2:3 dice, y descendió a la profundidad de él, más abajo todavía. Pero hermanos, Dios está allí incluso. En medio de toda esta desobediencia, en medio de lo profundo que podamos pensar, como dice el salmista, en el más profundo Hades, allí también estás tú. Pero del otro lado, vemos positivamente que el temor de estos hombres crecía. Temían, y no solamente queda ahí, un pasaje más adelante nos dice que había temblor en sus rodillas. Ellos estaban realmente arrepentidos de esto y poder entender quién era este Dios del cielo, del mar y de la tierra, y que realmente era un Dios fuerte, poderoso. Ellos estaban orando y crecieron en eso, incluso empezaron a orarle a Dios. El verso 14, si ustedes lo ven, dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, y ya este Señor aparece como nuestro Señor, Dios. Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, hay más entendimiento acá que el de propio Jonás. Has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó la furia. Verso 16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio a Dios y le hicieron votos. Vemos la compasión, la misericordia, la paciencia de nuestro Dios actuando no solamente contra Jonás, contra estos marineros, contra el pueblo entero de Nínive. Y Dios usa personas para llevar este mensaje. Y hay de mí también, que nosotros estamos compartiendo ese mensaje si no lo hacemos. Pablo mismo dice, ay de mí si yo no hago esto, lo que el Señor me está mandando. Dios va detrás de sus hijos como ovejas perdidas, y Él, su misericordia, no hay lugar donde Él no pueda alcanzar también. Él, como negativamente nos ha enseñado la cultura evangelicalista, que Él es un caballero. No, Él no toma, Él no respeta las decisiones de nosotros, porque ¿cuál va a ser la decisión de nosotros? Estamos muertos. Un cadáver no tiene decisión. Entonces, por lo tanto, Él no va a respetar eso, y por el contrario, Él en su gracia toma la decisión, la determinación de dar vida a cada uno de nosotros. En Jonás lo vamos a ver, y le dice, o vas en bote o vas en un pez, pero vas a hacer lo que yo voy a declarar justamente. Él nos sostiene, Él nos preserva, Él nos guarda en su amor, en su misericordia. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno, porque Él es un buen Padre, y esto claramente trae esperanza para cada uno de nosotros. Pero hermanos, yo lo que pienso también a la luz de todo este pasaje, claramente no podemos escapar de la presencia de Dios, del propósito de Dios, de la misericordia de Dios. El alcance del Señor logró hacer no solamente para Jonás, sino para estos hombres. Pero si no estás en Cristo, el alcance de Dios también es para los que no están en Cristo, que nos están visitando, para los amigos, porque la misericordia ha tenido misericordia hoy, que escuches el Evangelio. Pero Él vino una vez en pañales, pero la segunda vez va a venir como un león rugiente y va a hacer justos juicios. Y el Señor lo ha hecho en la justicia de Cristo, en la cruz del Calvario. Pero si no estás escondido en Cristo, estás escondido en Adán, en el primer hombre, si estás escondido en el segundo Adán, entonces el Señor va a traer misericordia y gracia, juicio sobre Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, hoy estuvimos viendo Amós, volteen unas hojitas. A mí me gustaría que veamos la primera parte. Amós 5 estuvimos viendo, y hay una parábola, podríamos decir, una historia, es una poesía, no es literal, pero nos está ilustrando una idea que tiene que ver también con la omnipresencia de Dios. El pueblo, Amós 5:20 al 24 lo leo, ¿no será tiniebla el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Lo que está diciendo es que muchos piensan que el día del Señor, el día del juicio, va a ser luz porque hicieron algo,
porque mi Padre hizo algo, pero al final va a haber luz si Cristo hizo algo y yo estoy depositando mi confianza en Cristo Jesús, no en mis obras. Y para aquellos que están engañados en pensar de que venir a la iglesia, cantar o hacer cosas de cristianos, eso es ser cristiano, bueno, lo que está diciéndole Amós al pueblo es que ese día no será luz, sino que será oscuridad. Y lo que le anima, lo que le exhorta al pueblo es que se arrepientan y que piensen en lo que realmente Dios está actuando en sus vidas. Y justamente en el verso 21 dice: yo aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Están haciendo cosas que el Señor les mandó, pero con un corazón totalmente alejado, pensando en ellos, pensando en su idolatría, viviendo para sí, no para su Señor, pero haciendo cosas supuestamente para Dios. Y lo que le está diciendo es: yo aborrezco todas estas cosas. Aunque me ofrezcan holocausto y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré las ofrendas de paz en vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido, los cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas, pero corra el juicio. Pero más allá de esto, a mí me gustaría que pensáramos en la historia que está justamente más adelante, que es una historia inventada realmente lo que está pasando. Dice el verso 18, 5:18, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Y miren esta historia: cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso y va a la casa y apoya la pared y lo muerde una culebra, ¿no será tiniebla el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Piensen en esta imagen, esta ilustración que nos muestra Amós. Un hombre se escapa de una persecución de un león solo para encontrarse agitado y con cierta paz en una casa con un oso. Eso parece un chiste todo lo que está pasando. Pero en el momento que se encuentra una puerta, la abre, encuentra refugio, la cierra y la cierra en las narices del oso y de repente pone la mano y lo pica una serpiente, una culebra. A salvo, supuestamente en casa, apoya. Lo que el Señor está diciendo: no hay lugar donde te puedas ocultar del juicio de Dios. Vos pensás que huyendo del león te vas a encontrar con un oso, y en el lugar más seguro donde para vos encuentres seguridad, allí también voy a estar yo, pero en este caso para juicio, si no estás escondido en Cristo. Y toda esta cena para decirnos prácticamente es que no podemos escapar del juicio de Dios. Nosotros podemos descansar en la obra de Cristo en la cruz, pero porque justamente Dios es justo y mató a su Hijo para poder nosotros encontrar perdón. Pero la venida del Señor será tinieblas para muchos que piensan que es luz, pero será luz efectivamente para aquellos que estamos escondidos en Cristo, para aquellos impenitentes, aquellas personas que justamente no se han arrepentido de sus pecados, de que no han abandonado, han abandonado a Dios y a todo lo que el Señor ordena. Entonces, claramente, la venida del Señor será tinieblas. ¿Cómo esto podríamos pensar en la presencia de Dios? ¿Cómo trae alivio para nuestras vidas? Es seguir meditando en la palabra de Dios y saber de que vivimos, hermanos, si estás en Cristo, para la gloria de Dios. Y tenemos que vivir para la gloria de Dios, porque es el mejor bien para nosotros. Vivir corandeo, como decían los reformadores. Nosotros queremos hacerlo para su gloria y no para la nuestra. Queremos entender que no podemos escapar de la presencia, obviamente, de Dios, pero tampoco del propósito de Dios. Y si no estás en Cristo, tampoco hay un lugar ni una situación tan profunda y tan dañina que el Señor no pueda ir y rescatarte. Y si estás escuchando es porque el Señor lo está haciendo en tu vida ahora. Nos ha sacado de lo más profundo de nuestros corazones, que es la idolatría, y ha puesto un corazón de carne justamente para que le amemos, para que le adoremos, para que vivamos corandeo, en presencia activa de Dios, viviendo para la gloria de Dios y para su honor. Vamos a orar, hermanos, y poder pedirle al Señor que nos ayude a poder entender estas verdades y que no quede acá nomás, porque de nuevo, la revelación de Dios es toda la palabra.
Y tenemos que ver en toda la palabra esos atributos y pedirle, Señor, háblanos, ayúdanos a vivir para tu gloria, a obedecer lo que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros. Oramos.